Buenos días para todos y para todas. Como gobernadora del Chocó, estoy realmente muy complacida en recibir a la institucionalidad nacional y territorial en el marco de poder tratar un tema tan importante para el departamento del Chocó como los fenómenos migratorios. También agradecer al vicecontralor, al doctor Quique Abadía, que no solamente es chocuano, sino de un territorio fronterizo propiamente. Y con él, por supuesto, a todos los invitados especiales que hacen de este evento, ojalá hagan de este evento una ventana para la visibilización del problema por el que atraviesa el departamento del Chocó. Yo voy a hablar específicamente del Chocó como frontera porque pareciera, y yo sí quiero, este auditorio está de manera importante lleno de ciudadanos del departamento del Chocó, tanto de la institucionalidad como de la sociedad civil. Nosotros conocemos el problema, pero creo que a nivel nacional y de quienes representan la institucionalidad nacional y los entes de control, no se ha puntualizado en una verdad muy grave, y es que el departamento del Chocó es la frontera total con la República de Panamá. Correcto. Por lo tanto, el departamento del Chocó es la frontera con Centro y Norteamérica, y todas las dinámicas de política migratoria, de política de relacionamiento exterior con Centroamérica, con el Caribe y con Norteamérica de manera particular, sobre todo en el momento dramático por el que estamos pasando con el cambio de política en Estados Unidos y el impacto que eso tiene en el departamento del Chocó y en Colombia. ¿Y por qué lo tengo que puntualizar? Porque hasta hace muy pocos años el departamento del Chocó toma en temas migratorios algún tipo de relevancia asociado al volumen de personas que empezaron a pasar por el tapón del Darién en condición irregular. Pero antes de eso, y yo creo que incluso si lo vamos a revisar en el contexto legal formal, la frontera de la República de Colombia con la República de Panamá era tomada como una frontera inactiva, y eso es grave. Quiere decir que el país se dedicó durante los últimos 20 años por lo menos a gestionar una política de fronteras, a gestionar una política de migración en torno a sus fronteras que básicamente miraba a Ipiales y que básicamente miraba al norte de Santander. Hoy, ¿qué es lo que está pasando entonces cuando yo hago de cuenta que hay una frontera nuestra de 4 esquinas mínimo que tiene este país, aunque nuestra frontera en realidad es total y es porosa? Lo mismo estarán viviendo mis compas en el Guainía. Cuando yo identifico, o más bien, no identifico que una frontera tan importante como la de la República de Panamá, como Centroamérica, como Norteamérica, en este caso la del departamento del Chocó, existe y tengo que empezar a estructurar una atención basada en la existencia, sino que hago de cuenta que no existe o que es inactiva y que no requiere institucionalidad. Claro que eso representa un problema para la articulación, que es la base de su pregunta. Primero, por la naturaleza de la política. Estamos hablando de que la política migratoria es un asunto de orden nacional, hace parte de la soberanía del Estado y está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto se aterriza a los territorios a través de la famosa Ley de Fronteras. Es muy raro que la famosa Ley de Fronteras tenga tan baja aplicabilidad en un territorio como el departamento del Chocó, y le voy a poner 2 ejemplos solamente. La primera, cómo estamos nosotros activando o no, o cómo pudimos activar o no nuestro sistema consular o de atención de migrantes, planteando la necesidad de la existencia que ha sido, entre otras cosas, intermitentes en Puerto Valdía para el lado del Caribe en la República de Panamá y en Jaque para el lado del Pacífico en la República de Panamá también. 2, en torno a las prebendas, a las ventajas que ha asignado la ley a los territorios y que se aplica en Nariño, que se aplica en el norte de Santander y que no se aplica en el departamento del Chocó, como por ejemplo el hecho de tener unas tasas más favorables para la gasolina o tener zonas de interés económico especial que permitieran el desarrollo de nuestra frontera, máxima cuando la frontera nuestra es con la República de Panamá, que tiene las condiciones arancelarias que tiene con respecto a Estados Unidos y que tiene el nivel de exportaciones e importaciones que tiene. Yo tengo que decirlo varias veces, el departamento del Chocó está pegado a Panamá. De Puerto Valdía a Capurganá o a Sapsurro hay nada, marítimamente hay 1 hora, a Jaque habrá 1 hora y media. No se justifica
Ah, por cierto, y entre los dos hay menos de 300 kilómetros. No se justifica que hayamos llegado a un punto en donde el momento de levantar la mirada hacia la frontera, la alerta no la haya dado la República Colombiana, sino que la hayan dado las organizaciones humanitarias, de cara a lo que estaban viviendo en torno a violación de derechos humanos, el volumen de migrantes que estaban pasando. Y posteriormente la República de Panamá, como además debo decirlo, un escenario casi de conflicto o de crisis diplomática por la molestia de la República de Panamá en torno a las acciones nuestras de cara a la afectación ambiental que se está generando en el tapón del Darién, la cantidad de basuras que se están dejando y la cantidad de afectación a flora y fauna, sin contar con que para el caso de la República de Colombia, en este caso el departamento del Chocó, no está solamente la afectación de los migrantes de otras nacionalidades que van pasando por el tapón del Darién con todo tipo de vejámenes desde el punto de vista de la utilización y las agresiones que pudieran recibir de parte desde el punto de vista delictivo, sino también que nuestra frontera está habitada por comunidades étnicas. Ojo con esto. Es una frontera étnica, habitada por comunidades negras y comunidades indígenas. Lo que le ha pasado a las mujeres indígenas con la presencia de extraños en sus territorios ancestrales y lo que le ha pasado a nuestras comunidades, cuya dinámica ordinaria de familia, de negocio, de supervivencia, de pesca, de intercambio, está profundamente asociada a los territorios de ambos lados de la frontera. La articulación, por lo tanto, no es tan fácil. Nosotros hoy vivimos un problema que en torno a la política pública fronteriza, en un departamento como el departamento del Chocó, donde el presupuesto depende netamente de ingresos propios que son sumamente pequeños, y que gestionan crisis todos los días. Esta es una de las crisis que gestiona el departamento del Chocó y que gestionan los municipios fronterizos. Es concomitante entonces para municipios como Candí, Unguía, Río Sucio y Jurado, y voy a extenderlo a Vallasolano y ahora les explico por qué extendiéndolo, que hay algo que dijo la doctora Lina que voy a retomar, y es: si nuestro presupuesto además tiene que administrar el paso de migrantes, la ola invernal concomitante que van 2 en menos de 6 meses de un volumen de 37,000 familias afectadas, más de 200,000 personas, y además tiene que lidiar con el actor armado haciendo el asedio permanentemente a los centros urbanos y a los centros rurales, y si además tiene que lidiar con una crisis humanitaria, no hay manera de que un alcalde pueda con eso. Ninguna. No hay manera de que la gobernación, que tiene que atender a 24, 26 o 28 municipios en crisis al mismo tiempo, pueda con eso. Mínimo. De hecho, de ninguna manera cuando se trata de una política pública de orden nacional donde los recursos se quedan en el orden nacional. Se quedan en el orden nacional. Que Migración Colombia tenga hoy en Acandí solamente 2 funcionarios, que no tenga un funcionario realmente en Vallasolano o en Jurado, eso no lo podemos suplir los territorios. No tenemos cómo contratarlo los territorios, no podemos asumirlo los territorios. Que ahora, además de la comida que dentro del marco de la ley se nos ordena como primeros y segundos respondientes a asignar a víctimas de conflicto armado, a víctimas de inundación, haya que sacar algo que no está en la norma de manera específica para pagarle a un migrante en paso, no está en ninguna parte, no se puede. Y voy a sumarle que quien viene asumiendo esta responsabilidad de fondo, y hay que admitirlo, no somos ninguno de nosotros aquí en ninguno de los 3 niveles, es la cooperación de una manera muy importante. ACNUR, OIM, Plan Mundial de Alimentos, y eso, Médicos Sin Fronteras, y eso con la crisis de la cooperación hoy, que no solamente es la cooperación gringa que se fue, sino también la baja en los presupuestos que se están asignando al resto de las cooperaciones, es un problema. Quiere decir que los territorios están quedando solos en el problema gravísimo de que, por ejemplo, para sacar una persona de Jurado, tiene que sacar plata al alcalde para mandar una lancha para Vallasolano. Para que el de Vallasolano salga del problema, tiene que sacar la plata para pasarle una lancha para Pizarro, y luego tiene que ver el de Pizarro cómo busca la plata para ponerle una lancha para Buenaventura. Para ver si ahora sí sale por carretera de aquí, porque de lo contrario necesitaríamos un avión o un barco que directamente lo haga, tal cual como propusimos en el efecto contrario, cuando el problema era de aquí para allá, que era necesario tomar a la gente en un barco dignamente y mandarla a Puerto Valdía, como después en un bus se le manda a Costa Rica. Dignidad. En este caso, la dignidad no es solamente para los migrantes de ida, ahora es de regreso, en un problema grave de competencias y presupuesto. La articulación, entonces, nosotros le hemos planteado, voy a responder su pregunta que me extendí muchísimo, perdónenme. Nosotros ya hemos planteado 4 líneas. Fue
remitido a la señora ministra de Relaciones Exteriores. Y nosotros hemos planteado 4 propuestas de articulación desde el nivel territorial al nivel nacional, por todo lo que acabo de decir. La primera, la instalación de una mesa interinstitucional permanente de seguimiento a la situación migratoria en el Chocó. Digo en el Chocó específicamente porque esta política de la que estamos discutiendo está muy orientada a los temas de crimen. Y los temas de crimen ya los conocemos y yo no sé cuáles son los resultados, pero el punto es que se paga y que quien paga lo hace de manera voluntaria. Así que eso no está obteniendo los resultados que pensamos. Y es grave que la política de la que estamos hoy discutiendo en este espacio se dedique a analizar desde el punto de vista del crimen y no de la atención a los seres humanos que están pasando de ida y ahora de vuelta. Así que hemos planteado una mesa específica para, en este caso, el departamento del Chocó, para que podamos, entre nosotros y los organismos de cooperación, redistribuirnos los encartes, o sea, las competencias y la plata. Segundo, el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en los puntos críticos del corredor migratorio, con especial enfoque en la protección de derechos humanos, niños, niñas y adolescentes. Nosotros hoy no tenemos, con la suficiencia que ya se requiere, a migración, al ICBF y probablemente a un fortalecimiento del Ministerio Público en esos puntos críticos que hoy tenemos, insisto, tanto de ida como de vuelta. Tercero, la promoción de acciones diplomáticas que permitan canalizar cooperación internacional con énfasis en asistencia técnica y humanitaria para responder a los retos del fenómeno migratorio. Y yo aquí quiero sumar adicionalmente que esto no puede seguir siendo con esta descoordinación. Que Panamá nos diga a nosotros desde cualquier punto, cojan, ahí tienen. La ruta se tendría que establecer tal cual como se intentó hacer o se hizo ya con Estados Unidos para que mandaran dignamente un avión a la gente nuestra o a la gente que tenía que pasar por aquí. Eso tiene que ser concertado necesariamente con Panamá y tiene que tener un punto de partida y un punto de llegada que podamos verificar que el migrante efectivamente no se queda en ninguno de los puntos intermedios, porque ya sabemos que los puntos intermedios no tienen capacidad de atención. Y cuarto, la coordinación de una ruta ágil para la entrega y distribución de ayuda humanitaria. Esto es lo urgente. Y a la ruta de entrega y distribución de ayuda humanitaria le quiero sumar de movilidad interna en el país. Si nosotros no tenemos una ruta del cortísimo plazo, esto se lo digo a Migración, al Gobierno Nacional, a la Procuraduría, a la Contraloría y la Defensoría aquí presente y a los cooperantes. Si no tenemos una ruta de cortísimo plazo definida, que nos permita ya ayer entregar albergue, ayuda alimentaria de emergencia, agua potable, atención médica, todo esto desde el punto de vista extraordinario, no dentro del sistema general de participaciones, porque no nos alcanza, nos descompone. Nos acaba con el año fiscal. Ya nos está acabando con el año fiscal. Y finalmente, de movilidad interna. ¿Cómo vamos a salir de Jurado? ¿Cómo vamos a salir de Bahía? ¿Cómo vamos a salir de Acandí? ¿Cómo vamos a salir de Pizarro? Y eso, insisto, de manera extraordinaria, tanto en un plan de acción específico como en una asignación presupuestal extraordinaria. Y eso se hace parte de una necesidad urgente de articulación entre nosotros, que, insisto, todavía no se ha hecho, pero que hemos físicamente remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores como una solicitud formal para que establezcamos esas 4 acciones. Bastante interesante.